dando testimonio de aquel que nos llamó de las sombras a su luz admirable. ¿Para qué fuimos llamados? Para dar testimonio. ¿Fuimos llamados para otras cosas? No. Fuimos llamados únicamente y exclusivamente para dar testimonio. Ahora, ¿cuál es el contexto de lo que estamos leyendo este día, hermanos? En el primer siglo, Jerusalén era como una ciudad pequeña, perteneciente a la región de Judea. ¿Cuál es el contexto? Judea. Recordemos que en Judea solamente se quedaban 2 tribus. Las demás tribus estaban ¿dónde? ¿Usted lo sabe? En el norte. En el norte. ¿Cierto? Las demás tribus estaban en el norte. Entonces, el reino de Judea solamente eran 2 tribus. La ciudad de Jerusalén estaba dentro de Judea. ¿Sí vamos bien o no, hermanos? Entonces, hermanos, también aquí hay una palabra clave importante que el Señor Jesucristo dice, también van a ir, ¿a dónde? A Samaria. Van a ir a Samaria a predicar, pero aquí pareciera que hay una contradicción de acuerdo a lo que vimos en Mateo 10:15. Dice, les digo, por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanos no entréis, sino que primero dice, vayan, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora el Señor Jesucristo te está contradiciendo. No, finalmente eso fue al principio cuando formó a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos. En su formación les dijo, ustedes todavía no están preparados, no vayan por ese camino. No vayan por camino de gentiles, no entren con los samaritanos. ¿Por qué? Porque llevan de perder. Samaria, al pertenecer al reino del norte, estamos de acuerdo que eran enemigos de los judíos. Hermanos, debemos de tener aquí en la mente que los primeros discípulos en el primer siglo se consideraban a sí mismos como judíos. No se consideraban cristianos. Para ellos eran judíos solamente como un cambio de mentalidad. Ahora lo más importante para ellos era que es Cristo. Al final, cuando Jesús les da esa nueva dirección, lo que realmente les está diciendo ahora, ustedes son como ellos. Y vayan y testifiquen de mí, que se conviertan a mí. No importa si son de Samaria, no importa si son de Judea, no importa si son de Jerusalén. Y al final, a lo último de la tierra. Y si estamos entendiendo que lo último de la tierra para ellos solamente era eso, para ellos no existía el continente americano, solamente esa región en la que estaban. Amén. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y les seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero leerles lo que encontré en la Nueva Traducción Viviente. Dice, solamente parafraseando la última parte, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y aquí viene la clave, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y la dirección es la misma, Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero dice, ¿le hablarán a quién? A todos. Le hablarán a la gente, es decir, a todos le hablarán. Hermanos, lo que estamos nosotros leyendo en la Biblia no es para que nos lo guardemos, para que lo saquemos de las mesas de debate, solamente para discutir entre pastores. No, hermanos, el conocimiento que el Señor nos está poniendo es con un propósito. Amén. Escuché un amén, hermanos. Los demás, quién sabe. Pero así es. Aunque usted no diga amén, como dice el pastor Cid, hoy tengo la autoridad del pastor Cid aquí. Lo digo, aunque no digan amén, hermano. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a verlo rápido, ¿verdad? El pastor Cid no sé cuánto tiempo nos dé aquí para predicar, pero vamos a tomar unos entre 10 y hora y media de dijera el pastor Emilio. Me voy a pasar entre 40 y 2 horas. Entonces, vamos a tratar de hacerlo dinámico, de hacerlo rápido, para entender primero el punto número 1, el origen del poder de Dios. ¿De dónde reside el poder de Dios? Para entender primero cuál es el poder, tenemos primero, antes de poder estudiar este versículo, tenemos que entender cuál es el poder de Dios, porque históricamente, a partir de hace aproximadamente 2 siglos, no sé, el pastor Julián me va a corregir, ¿verdad? Viene una nueva corriente de pensamiento donde se hace énfasis que el poder es el obrar del Espíritu Santo, y tienen razón, sí, pero a través de otras formas. Y hoy aquí vamos a entender primero qué es el poder. Para poder entender lo demás, debemos entender primero qué es el poder. Amén. Así que vaya su Biblia corriendo, hermanos,
rápidamente a Romanos 1, versículo 16. Diga un fuerte amén cuando ya esté ahí, porque vamos a aclarar este punto. Es importante aclarar este punto. Amén. Dice, porque no me avergüenzo de qué. El Evangelio. No me avergüenzo Del el Evangelio. Evangelio. Aquí viene la clave, hermanos. Dice, porque es Poder. Poder poder. ¿Poder de quién? de Dios. Ahora, los discípulos están recibiendo una promesa, ¿cierto o no es cierto? Sí. ¿La promesa de quién viene? De Dios. De Dios. ¿Sí estamos claros? Recibirán poder. ¿Dónde está el poder? El poder del Evangelio. Dice, porque es poder de quién? De Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿En quién creen? ¿En quién creen? En Jesús. Amén. Al judío primeramente. Por eso aquí estamos aclarando el primer punto cuando digo por caminos de gentiles no vayan ni entres en ciudades samaritanos. ¿Por qué? Porque lo primero para lo que el Señor vino es a su pueblo, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Sí estamos claros? Entonces es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree, al judío primeramente, también al griego. En otra versión, cuando se refiere al griego, se refiere a los gentiles, se refiere a todo el resto. Primero a su pueblo escogido y después al resto. Ya lo demás, hermanos, son temas doctrinales que no vamos a ver ahorita. ¿Quiénes tienen la razón? Si los judíos o los gentiles. Es un tema de otra prédica. Si Dios lo permite en algún momento. Bien, hermanos, este poder, y voy a hacer énfasis en el poder porque el tema tiene que ver con el poder de Dios. Así que, déjenme decirles que la palabra traducida del griego, hermanos, es dinamis. ¿Sí estamos claros? Dinamis, que quiere decir fuerza, capacidad, poder, potencia y habilidad. Otra vez, ¿qué dije? Ya me perdí. Fuerza, capacidad, poder, potencia y habilidad. Fíjense todo lo que encierra esa palabra, hermano. Solamente la tenemos que llevar al contexto. Cuando Jesús dijo recibiré dinamis, es decir, cuando reciban poder, no estaba hablando de un ánimo emocional. Jesús no estaba emocionando a los hermanos, les estaba diciendo, de verdad va a suceder. Ustedes van a recibir el cumplimiento de la promesa del Señor. En ustedes va a caer el poder cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Entonces no los estaba emocionando, amados, ni les estaba hablando de buena voluntad, sino estaba hablando de un poder explosivo, dinámico, capaz de transformar vida, hermanos, y sacudir al mundo. Amén. Aunque no digan amén, hermanos, el poder del Evangelio, ese dinamis que el Señor les está prometiendo a los discípulos, tiene esa capacidad de mover todo, de sacudir el mundo, hasta los cimientos, amados. ¿Cuándo nos quedamos sobre el Señor? Hoy nos quejamos mucho, hermano. Nos quejamos mucho de que no hay transformación en la ciudad. Mi familia sigue en el mundo. Mis hijos no obedecen. No estoy hablando de nadie de que estamos aquí, pero nos quejamos de eso. ¿Y qué pasa, hermanos? Cerramos la puerta del Evangelio, porque nos estamos esperando hasta que el Espíritu Santo nos capacite, ¿verdad? Pero usted no sabe si está capacitado si nunca lo intenta. Hasta el momento que usted salga y lo intente, en ese momento se va a dar cuenta la capacidad que Dios puso ahí. Si el Espíritu Santo está morando en todos nosotros, entonces todos hemos recibido el poder del Evangelio, hermano. Amén. El poder del Evangelio para identificar que nos sacó de las tinieblas de su luz admirable. ¿Por qué, hermano? Porque este poder no proviene del hombre. Este poder de quién proviene? Del Espíritu Santo. Hermanos, Jesús les prometió que ellos iban a recibir el poder de ese Espíritu Santo, pero mientras tanto, esa es la palabra de Dios, que debían de quedarse en Jerusalén. Recuerden, el Señor Jesucristo ya no estaba, pero les dijo, tienen que esperar, tienen que ser pacientes. Pero los discípulos no se quedaron ahí, oraron, decían, permanecían unánimes en la oración, estaban perseverando en la oración hasta que llegara el momento. Si ellos no hubieran querido la promesa de Jesús, ellos hubieran salido, vamos a hacer los hijos. Y en algún momento, alguno de ellos sí lo hizo.
Se regresó a hacer lo que hacía antes. Pero el Señor lo volvió a tener que regresar. Y esta vez le dijo, ahora de aquí no te me vas a mover. Bueno, la Biblia no lo dice así, lo estoy diciendo, pero eso básicamente es el mensaje. ¿Ven? Entonces, esa promesa, hermanos, es en Lucas 24, cuando dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder de lo alto. ¿Qué es investidos, hermanos? Es como tú tienes una empresa y tienes a un grupo de obreros. Los obreros no tienen ninguna capacidad de tomar decisiones. Hasta que tú llamas a uno de ellos y dices, ven aquí. A partir de hoy, tú vas a ser el supervisor de ese grupo. Tú vas a ser el gerente de esta empresa. Y en ese momento él está recibiendo una investidura de poder que le da la capacidad de tomar decisiones y hacer cosas por el bien de la empresa. Ahora, ¿cuántos hemos sido investidos por el poder del Señor? Amén. ¿Sí estamos investidos o no? Sí, amén. Solamente son unos poquitos, hermano. Creo que todos los que estamos aquí hemos recibido esa investidura de parte del Señor. Pero ahora pregúntese, ¿para qué? Cuando nos hacemos esta pregunta, hermanos, las cosas cambian. Porque todos nos quedamos con el chiste que somos pastores, somos siervos del Altísimo, dicen unos por ahí. ¿Para qué? ¿Para quedarte en tu iglesia, predicando cada domingo? Y ya. Hoy para algo más. Pero a veces pregunta, hermano, no quiero que me respondan porque no quiero que nos expongamos, ¿verdad? Más de lo que ya estamos expuestos hoy. ¿Cuándo se cumple la promesa del Señor? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Se cumple en Pentecostés, en Hechos 2, capítulo 2, versículo de 1 al 4. Ahí está la promesa. Amén. Aunque en este momento no vamos a abundar en eso, hermanos, que también hay ciertas confusiones. Ahorita no quiero que entremos en ese debate sobre algo que ustedes ya saben. En este momento, hermanos, estamos viendo que inmediatamente después de recibir al Espíritu Santo, y en eso me quiero enfocar, ¿qué es lo primero que hacen los discípulos que estaban ahí? Y ya no estamos hablando solamente de 12 discípulos, porque cuando esto pasó, ellos ya habían nombrado al apóstol número 12, a ese que les faltaba, que cumplió ¿cómo se llama? A Judas. A Matías, ya lo habían nombrado para ese momento, pero ya no eran solamente 12. Sí, los apóstoles son 12, pero había, ¿cuántas personas ahí? ¿Alguien recuerda? 120 personas. 120 personas. Y todos recibieron el poder. ¿Qué hicieron inmediatamente después de recibir el poder? Se pusieron a predicar. Estrellita para el pastor, su bien. Se pusieron a predicar inmediatamente. No se quedaron ahí, ahora ya tengo poder, ahora qué voy a hacer. No, inmediatamente se ponen a predicar. Y aquí, como les digo, este es tema de otra prédica. Lo vamos a ver si Dios nos permite en algún momento, si te da la oportunidad otra vez de predicar. Vamos a abordar ese tema. Bueno, los receptores del poder de Dios. Tema número 2, hermanos. Les dije que lo íbamos a ir rápido. En este momento estamos viendo que Pedro es el primero en tomar la palabra, hermano, y da un discurso lleno del Espíritu Santo. Cuando Pedro predica la palabra y da su primer discurso, ¿estaba lleno de qué? Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, estaba lleno de poder. La palabra que él estaba diciendo no residía en él, residía en el poder de la investidura que Dios había depositado sobre él. Si estamos aquí, hermanos, Dios lo había investido con poder a través del Espíritu Santo. Y él predica a todos los que estaban reunidos ahí. ¿Cuántos se convirtieron, hermano? 3,000. ¿Y fue por el poder de Pedro? ¿O fue por el poder de su discurso? Recordemos, hermano, que él les dijo: ustedes mataron al Señor Jesucristo. No les estaba diciendo: ven, únete, Dios te ama tal y como eres. No, él les estaba diciendo: ustedes mataron al Señor Jesucristo. No les estaba donando la píldora. No les estaba donando la píldora. Las consecuencias podrían ser funestas. Podrían haberlo pensado ahí porque estaba hablando del Sanedrín. El debido consejo dice que ellos tomaron parte en el arresto y crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Sí lo sabemos o no? Entonces, Pedro, ¿cómo predica? Con poder. El poder no residía en su poder,
sino en el poder del Espíritu Santo. Y estaba predicando ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Él estaba predicando arrepiéntete. Dice que los judíos, dice, se sintieron compungidos en su corazón y le dijo, ahora ¿qué haremos? Arrepiéntense y bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En verdad, hermanos, ese es el mandamiento que Dios le dio a sus discípulos en la gran comisión. Si lo sabemos, ¿no, hermanos? La gran comisión dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y muéstrenle todo lo que ustedes han aprendido. Enséñenle también las mismas cosas y bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El poder, hermanos, es un investimento que cambia de estatus a la persona que lo recibe. Alguien, pero aquí viene algo importante, hermanos, porque alguien que jamás ha tenido poder en su vida, el poder lo puede volver loco. Lo vemos mucho en la política. Son personas que aparentemente son honorables, reciben el poder, los convierten en presidentes municipales y se convierten en el peor enemigo de las personas. O alguien que no tiene trabajo, de repente le dan empleo de policía y se dedica a golpear a la gente que encuentra en la calle. Bueno, ese es un mal uso del poder. Por eso el Señor Jesús eligió bien a los discípulos. Ahora, a todos nosotros nos ha elegido personalmente, pero nos ha elegido, hermano, nos ha sacado de lo más vil y de lo más menospreciado, del lodo cenagoso, pero Él, hermanos, nos ha transformado a través del Evangelio. Amén. Porque ahora ya no podemos ser lo mismo que éramos antes. Ahora hemos sido transformados, hemos sido investidos con el poder del Señor. Por eso, hermanos, hoy tenemos que hacer uso de ese poder, hermanos. No podemos cambiar nuestro comportamiento y estarnos señoreando, como dice el apóstol Pedro también, hermanos. Dice que la congregación no es para servirnos de ella, es para servir a la congregación. No con ánimo pronto, dice la palabra. Amén. Entonces, hermanos, lo que Dios nos está mostrando, el poder también revela lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay maldad, el poder solamente lo va a magnificar. O lo va a, ¿cómo se dice? Lo va a hacer más grande, pocas palabras. Pero hermanos, cuando usted está dispuesto a humillarse, el poder de Dios es el que se refleja en las obras que nosotros hacemos. Hermanos, el Señor eligió a discípulos comunes con miedos y debilidades. Lo voy a decir otra vez. El Señor Jesucristo eligió discípulos comunes con miedos y debilidades. Él no hizo un casting y se puede elegir lo mejor de lo mejor, porque si él hubiera querido hacer eso, ¿a dónde hubiera ido? Hubiera ido al templo, ¿verdad? Hubiera ido al Sanedrín. Quiero que me des los mejores 12 sacerdotes que tienes porque yo soy el Mesías. No, el Señor caminó y eligió a los peorcitos que había, hermano. Esa es la verdad. ¿Cómo era Pedro? Era impulsivo, era enojón, era bravo, sacaba la espada a la primera provocación. Si usted no sabe cómo era Pedro, porque no ha visto diclógeno. Así era Pedro, hermano. Ahí dice que andaba con faldita, ¿verdad? Aquí, pegando los muslos y los brazos. No, era un carácter explosivo. Nosotros ahora lo conocemos como un carácter débil. No tenía un carácter fuerte, tenía un carácter débil porque era reaccionario, se incendiaba la primera provocación. ¿Cómo eran nosotros? Tenía un cobrador de impuestos, al más despreciado de todos sus hermanos. A él le dijo, ven y sígueme. Tenía a un celote. ¿Quiénes son los celotes? Sicarios. ¿A qué se dedicaban? A matar gente. ¿Eligió un asesino? Sí, eligió un asesino. ¿A cuántos está elegido? ¿Qué éramos nosotros? Porque tú no puedes decir, que yo no puedo comparar con los discípulos, porque yo está... Hermanos, el Señor nos ha mostrado, hermanos, que de lo mínimo despreciado nos sacó a ellos, porque a nosotros también de ahí mismo nos está sacando y nos está invistiendo con el mismo poder que nos invistió a ellos. Solamente que había uno que no quiso recibir ese poder, que prefirió el dinero, prefirió las ganancias deshonestas. No voy a decir quién.
Entonces, gloria al Señor. Los discípulos comunes con miedos y debilidades, hermano, esos somos nosotros. Cuando usted no se sienta capacitado para la obra, piensa, bueno, si tengo miedo, pues voy a salir con miedo. Sí es. Soy inseguro, pues voy a salir inseguro. Es que soy tímido para hablar a la gente, pues así con esa timidez, vaya y hable. Porque eso es lo que el Señor, por eso lo eligió, hermano. Y si el Señor lo eligió, Él también lo va a capacitar. Él nos ha capacitado, hermano. Entonces, hermano, fíjense, unidos en oración y expectativa es la forma como ellos estaban esperando esa promesa del Señor. Estaban ansiosos. Imagínate, hermano, que venga el Señor Jesucristo y te dé una promesa así, así. Pero ponte un poquito los zapatos de ellos. En ese movimiento de efervescencia política donde hace unos pocos días apenas habían crucificado al Señor, todavía estaban los ánimos encendidos. Y el Señor Jesucristo le dijo, calma, espérense aquí. El poder viene sobre ustedes y cuando el poder venga, entonces van a poder salir a testificar. Mientras tanto, manténganse en la oración, perseverando en la oración hasta que llegue ese primer momento. Y hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 28, nosotros podemos ver un gran discurso que está hablando el apóstol Pedro, haciendo referencia, está citando, no vamos a predicar todo lo que dice ahí, no vamos a leerlo todo. Solamente, ¿qué estaba diciendo? Estaba hablando precisamente de la promesa. Él estaba citando al profeta Joel, lo que dijo en el capítulo 2, versículo 28. Hermanos, no estaba haciendo una profecía futura, porque muchas veces entendemos eso, que Pedro estaba haciendo una profecía para los tiempos posteriores, es decir, para hoy. No, hermanos, Pedro estaba diciendo lo dicho hacía más de 400 años por un profeta y estaba diciendo, esto que ustedes están viendo hoy, todo lo que están viendo hoy es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Básicamente, hermanos, si usted va a su Biblia, en Hechos 2, usted va a ver que Pedro está citando a Joel y les está diciendo, eso que profetizó Joel, eso es lo que ustedes ven hoy, no son promesas para hoy, hermano. Porque muchas veces malinterpretamos la escritura. Decimos, no, es que ahí dice, soñarán sueños, de ambiciones y un montón de cosas, hermano. No, el Señor estaba diciendo a través de Pedro, ustedes lo que vieron es lo que están viendo es esto. Lo que dijo que es lo que ven hoy. ¿Si estamos aquí o no, hermano? Yo tengo muchos. Creo que no muchos, hermano. Perdón si estoy dando por ahí en la llaga, pero es necesario. Es necesario, hermano, que entendamos las escrituras, porque hermanos, ¿qué hacemos cada domingo? Dígame, ¿qué hacemos cada domingo? Profetizamos, sí, con la palabra profética más segura de la escritura que tenemos aquí, y haríamos bien en hacer caso de lo que ella dice. Si lo dice o no lo dice, hermano. Sí lo dice. Gloria al Señor, hermano, tenemos que guiarnos de la palabra del Señor. Ahora, el punto número 3, hermanos. El propósito del poder de Dios. ¿Para qué? Aquí viene la pregunta importante, es lo que decía al principio. ¿Para qué es el poder de Dios? Pregunta muy importante. El propósito, hermanos, del poder de Dios es hacer que muchas personas se salven. Ese es el propósito del poder de Dios. Pero es necesario darle a conocer en todo lugar. No nos podemos quedar con ese poder. Amén. El mandato de Jesús para sus discípulos fue claro en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Lo digo nada más 3 días a la semana? ¿Cuántos días? Todos. Todos. Ah, no, pero el Shabbat no. Ese no, ¿verdad? O sí. Es todos los días. ¿Hasta el fin de qué? Del mundo. Del mundo. Amén. Esa es la palabra, hermano. Esa es la gran comisión, el gran encargo, el gran mandato. Muchas veces queremos estar cumpliendo dentro de nuestras congregaciones. Ay, es como la Santa Cena, me siento incompleto. ¿Qué crees? Bueno, salir de evangelizar. Eso debería de hacerte sentir incompleto, verdaderamente.
Es eso, hermano. La gran comisión, el gran mandato del Señor Jesucristo es: hagan discípulos, prediquen, testifiquen. Para eso los llamé. No los llamé para otra cosa, es para eso. Y para nada más. Ya lo demás, hermanos, son meras costumbres que nosotros tenemos dentro de la liturgia del domingo en toda la congregación. Amén. Porque el primer mandato es: hagan discípulos. Gloria al Señor, hermanos. Ya le Pablo lo seguimos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si no predicamos, ¿cuántos se van a salvar? Nadie. Tenemos que predicar. Y hermanos, yo les voy a decir algo. La predicación no es en el púlpito. La predicación es afuera del púlpito. Cuando estamos en la congregación, nosotros ya no estamos hablando, sí sabemos de salvación, pero le hablamos de muchos temas. Cuando nos llega una persona que jamás ha escuchado la palabra, tenemos que retroceder y hablarle de la salvación. Si es posible dejar la palabra que ese día teníamos y llevarlos al arrepentimiento y a la fe, para el perdón de los pecados. La Biblia nos llama a esto. Entonces dice: porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, amado pastor, el llamado de Dios no es para darte a conocer a ti, el apóstol de la nación, es el profeta ungido, no. El llamado de Dios es para dar a conocer a quién. A Cristo. A Él, dar a conocer a Cristo. El llamado de Dios es para darlo a conocer a Él. Gloria al Señor, hermano. Así que, hermanos, el llamado que tenemos es para darlo a conocer a Él, a que sirvas en el Evangelio y no para que nos sirvamos del Evangelio. El llamado es a ser testigos fieles de Cristo en palabra y vida. Predicar a Cristo y a este crucificado. Amén. Ese es el verdadero llamado, hermanos. No digan amén. El llamado de Dios es para predicar a Cristo y a este crucificado. Amén, aleluya. Mostrar, hermanos, que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. ¿La excelencia del poder es de quién? De Dios. ¿Es de nosotros? No. ¿Es de quién? Es de Dios. La excelencia del poder es de Dios. Otra vez, el apóstol Pablo está mencionando el poder de Dios es el Evangelio. ¿Dónde lo deposita Dios? En Nosotros. vasos de barro, en vasos frágiles, que se pueden quebrar, que se pueden romper. Pero la excelencia está adentro, hermanos, de recipientes no muy bonitos. Dice: no los deposité en vasijas de porcelana, no. Ni en cristalería fina tampoco. Aunque a veces nos comportamos así, ¿verdad? Como si fuéramos de cristal. No, somos de barro, hermanos. ¿De qué están hechas la mayoría de las construcciones? De barro. Porque el barro es aguantador también. ¿Y dónde reside el poder de Dios? En vasijas de barro. ¿Por qué? Porque la excelencia es lo que está depositado adentro, no lo que se ve por fuera. Usted ve por fuera aquí un varón muy feito y todo lo que quiera, pero el poder que reside en mí por dentro es lo que Dios me da, y la excelencia es de Él, no es mía. La excelencia del poder es de Dios. Ahora piensen que la excelencia del poder de Dios está dentro de cada uno de ustedes. Usted está lleno de poder del Espíritu Santo, no para andar haciendo show. El poder del Espíritu Santo es para que usted vaya y predique a las naciones, a su familia, en las colonias, en todos lados, en los parques, a donde el Señor lo lleve. El Espíritu Santo va con usted. El Señor Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es, hermano. Tenemos este tesoro. Último punto, hermanos, decir que nos veo muy rápido, no sé si de verdad voy rápido o así me estoy sintiendo. Ahora, el propósito de Dios es la expansión del poder de Dios. Ese es el propósito. ¿Para qué les daría poder a los discípulos? Para ser discípulos. ¿Y el discípulo qué tiene que hacer?
más discípulos. Y los otros discípulos hacen más discípulos. Hasta que se dé a conocer el nombre de Jesús en todos los rincones de la tierra. Cuando el Señor dice, la palabra de Dios dice, pídeme y yo te daré por heredad todas las naciones, no te las está regalando, hermano. Les está diciendo todas las naciones tienen necesidad de la palabra del Señor. No es para que usted viaje en avión, en aviones de lujo, hermanos, vistiendo trajes, es para que usted vaya y predique. La nación está aquí afuera. Saliendo de estas puertas de ahí a las que tenemos que predicar. Aunque no diga amén. Esa es la verdad. Tenemos que predicar el Evangelio en todas las naciones y la nación empieza aquí. O a menos que México no sea una nación. Gloria al Señor, hermano. Jerusalén, tu casa, tu familia. Judea, tu ciudad, tu provincia. Allí empieza, hermano. Allí empieza. Samaria. ¿Quiénes son Samaria, hermano? Los que son diferentes a nosotros. ¿Usted espera encontrar un cristiano al cual predicar la palabra? Bueno, a veces nos encontramos cristianos que le preguntamos, ¿ya naciste de nuevo? Y dicen, ¿qué es esto? Señor, gracias por mostrarme a quién le debo de predicar, y desde ahí partimos. Cristiano que no ha nacido de nuevo no es cristiano. Si usted hace esta pregunta a su congregación y se quedan mudos, hermanos, vuélvalos a predicar el arrepentimiento. Vuélvalos a predicar el Evangelio y agárralos uno por uno hasta que entiendan. ¿Por qué creen que tenemos una congregación de 20 personas nosotros? Porque cuando les hablamos del Evangelio, los que no quieren escuchar salen corriendo y no vuelven. El Señor escogió a unos para una cosa y a otros para otra, vatos de honra, vatos de deshonra. Pero nosotros cumplimos con la labor de predicar el Evangelio, no de tenerlos quemados en una silla. Si no van a recibir la palabra, hermanos, ¿para qué están ahí? Amén. Entonces, Samaria, los diferentes, los que parecen difíciles, así se han considerado enemigos. Hermanos, recuerda que los judíos no podían ver a los samaritanos y aún así el Señor les dijo, vayan y prediquen a ellos. Así que usted no ponga la excusa, es que yo no puedo ir a predicar allá a la Trinidad porque son bien idólatras, o a la Guadalupe, o a San Juan de la Vega, se llama San Juan. San Juan de la Vega, todos son idólatras. Ahí debe de haber unos 3 o 4 cristianos, en el puesto dice el pastor. Pero el Señor no nos mandó a examinar si son idólatras o no, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Usted no los va a transformar, usted no los va a convertir y los convierte en el Espíritu Santo, que es quien nos convence, hermano, de pecado, de justicia y de juicio. No usted, el Espíritu Santo es el poder de Dios que va a transformar, hermanos, la vida de las personas para convertirlos en creyentes. Si son salvos o no, esto ya no nos corresponde a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Aplicación, hermanos. Hermanos, nosotros no somos llamados a crear clubes de pesca. ¿Sí se entendió? No somos llamados a crear clubes de pesca, sino a echar las redes en cada charquito que encontremos en el camino, hermanos. No es para llegar al mar. En cada lugar donde usted vea que van peces, hermano, aviente tu anzuelo, aviente su red y predique el Evangelio. Porque, hermanos, si no predicamos, ¿cómo se van a convertir? ¿Cómo se van a convertir? La misma palabra dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo van a creer? ¡Ay, que es incrédulo! Predique. Porque ya no quedan ustedes, usted predica. Si ellos reciben el mensaje, aleluya. Porque fue la voluntad de Dios. Si no lo reciben, hermano, también es voluntad de Dios. ¿Sí estamos aquí, hermano? Entonces, hermano, el mismo poder que transformó a Pedro, y voy a llamarle de una forma muy grosera, el cobarde, porque en un momento fue cobarde también. Recuerden que negó al Señor Jesucristo, pero él no se quedó ahí. Hermanos, fíjense, y aquí viene lo importante. Ese hombre que negó a Cristo fue el primero que predicó con el poder de Dios. Así que si en algún momento usted ha sentido miedo, piense en esto. Pedro también lo sintió. Y sin embargo, Jesús le dio a él el honor de ser el primero predicando la palabra del Señor. Él fue el primero y gracias a este discurso que le inspiró al Espíritu Santo se convirtieron 3,000 personas en ella. Amén. Y si ustedes están desanimando, porque que yo tengo tiempo saliendo y solamente hay una persona en mi iglesia, déjenme decirles que nosotros hemos salido a predicar y no ha llegado nadie. Pero nosotros tenemos que ir. Ay, es que no llegan a 3,000 a mi iglesia.
predique. Porque no estamos llamados a llenar iglesias, hermano. Y es una cliché, ¿verdad? Porque muchos lo usan, pero es verdad. Nosotros estamos llamados, hermanos, a llenar el reino de los cielos. De aquellos que van a ser salvos. La palabra dice que cada día se añadían los que habían de ser salvos. Solamente los que han de ser salvos son los que se van a añadir. Amén, aleluya. Y hermanos, el evangelio no necesita más planes de acción. Ya hay muchos manuales de evangelismo. Yo estoy seguro que en su iglesia usted tiene un manual de evangelismo que no ha leído. ¿Por qué lo sé? Tengo un libro que dice el poder del evangelio, no sé qué, y ahí sigue empolvado en la librería. Ahí lo tengo, y no lo leí. Pero sin embargo, el Señor nos ha movido a llevar el evangelio ahora. Así que si usted tiene un manual, hermano, tómelo. Y si no lo quiere tomar, no lo tome. Pero lo que sí tiene que hacer es tomar acción. Sí tiene que tomar acción y empezar a mover sus pies. La palabra que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Amén. Aleluya. Tenemos que mover, hermanos, esos hermosos pies que el Señor nos ha puesto. Ay, es que no tengo planes, no importa, para el Señor no me importa. Gracias, Señor, hermano. Tenemos que ser testigos, hermanos, de Cristo y salir a predicar con poder. Y hermano, el último punto dice: si no echamos las redes, nunca veremos la pesca milagrosa de la salvación. Así que echemos las redes, hermano. Echemos las redes y empecemos a pescar hombres, como la Pedro. Seamos valientes, hermanos. Hermanos, el poder de Dios no es para hacer espectáculos sobrenaturales, ni noches proféticas, ni noches de milagros. El poder de Dios es para llamar a los pecadores al arrepentimiento y reconocer que solo en Jesús encontrarán vida eterna. Amén. Vida en abundancia. Ese poder, hermano, no solo transformó a pescadores comunes y corrientes en apóstoles, sino también a un perseguidor de la iglesia, en el mayor escritor del Nuevo Testamento, Saulo de Tarso. Saulo significaba rey, y el Señor le cambia su nombre a Pablo, que significa el más pequeño. Fíjense bien, hermano. El poder de Dios transformó a un perseguidor de iglesia, así como algunos de nosotros éramos también, lo transformó en predicador. Porque Pablo, en camino a Damasco, recibió al Señor Jesucristo. Pero no sé si usted lo había pensado, a Pablo ya le había predicado. Esteban, aunque no le predicó directamente a él, fue martirizado, el primer mártir de la iglesia, fue martirizado por haber predicado con denuedo la palabra del Señor y fue muerto. Y Saulo fue el que recogió su ropa. Pero aún así la semilla se la llevó. Y cuando él le preguntó quién era el Señor, él ya sabía quién era. Él ya sabía quién era. Solamente el Señor Jesús se lo confirmó. Yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces, hermanos, Saulo, aquel que destruía la iglesia, ahora se convirtió en edificador de iglesia, en plantador de iglesia, y en unos hermanos, y en uno de los apóstoles que hoy en día bendice nuestras iglesias a través de las epístolas que el Espíritu Santo le inspiró. Si hoy tenemos el poder del Evangelio, es porque el Señor Jesucristo inspiró a Pablo para predicar el arrepentimiento y la fe. Para que gracias a esta predicación muchas personas hoy sigan convirtiéndose al Señor. El resultado está a la vista, hermano. Fundación Iglesia, cartas inspiradas por el Espíritu y el Evangelio llegando hasta Roma, el corazón del Imperio Romano, hermanos. Si usted tiene miedo de salir a predicar, imagínese él. ¿Cuál desafiar? Al César, hermano. ¿Qué está esperando tu hermano?
A que Dios te dé poder, que el Señor ya te lo da. La promesa del poder que Jesús dio se cumplió en Pedro, en Pablo y en la iglesia primitiva, hermanos. Hoy esa misma promesa sigue vigente. Esa promesa no se ha acabado. No seamos como el club de pescadores que nunca pescaba, hermanos. Tomemos la red, confiemos en el poder del Espíritu Santo y sacamos a testificar hasta lo último de la tierra, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias.